Hola amigos de Pobrecito Mortal, ¿cómo están todos, cabros? Puta, hoy día estoy muy feliz, siempre estoy feliz, hoy día estoy muy feliz, cabrón, hoy día estoy muy feliz, me acerco un poco a la cámara, porque estoy en la Bienal Nómade, que es no con acento, Nómade, ¿cierto? Y le pusieron Cross Capital, esta es la tercera. Es el proyecto de un grupo de artistas y obviamente dirigido y trabajando a partir del desarrollo reflexivo de dos curadores. Uno de ellos es un ecuatoriano llamado Hernán Pacurucu. Sí, yo no cachaba con el apellido, justo te decía, era Pacurucu. Y el otro es un artista chileno de dilatada trayectoria que es Víctor Hugo Bravo. Sí. Entonces, ellos están trabajando hace un tiempo y han diseñado una red solidaria, yo me atrevería a decir así, de exhibiciones de arte, de un grupo que se ha ido conformando en función de las direcciones que plantean los dos curadores y que nos ha tocado la responsabilidad de mostrar obras en algunos lugares, entre ellas en una cárcel abandonada en Cuenca. Posteriormente nos fuimos a Guch, a una ciudad polaca, y actualmente estamos acá y tenemos en el futuro dos lugares más. ¿Con la misma obra o van...? No, cada lugar tiene sus propios problemas. Oye, Ricardo, yo partí al tiro y ni siquiera he dicho, estoy con Ricardo Fuentealba, compadre, yo tengo un programa con él anterior acá en Pobrecito Mortal, un programa muy bueno, yo que después salí de ahí con la cabeza como papa y yo creo que hoy día va a ser lo mismo. Estoy con mucha información, demasiada información. Así que maestro, puta, ahí después todo tu currículum acá abajo, en el GC... Eso es que no, me carga esa cuestión, pero hay gente que hay que ponerla. No, pero imagínate que a mí también me complica. Yo siempre cuando me preguntan qué soy, yo digo que soy profesor. Sí, pues. Y me dedico a las artes visuales porque soy artista visual y por ende soy profesor de artes visuales y si no fuera artista visual me costaría más ser profesor. Sí. Entonces, como está todo vinculado... Sí, está todo vinculado. Y sí. Pero después te separan. Y en tu cosa de artista, bueno, y ahí... Lo que pasa es que... como dicen los futbolistas, ¿ya? Tomando la semifinal o la final del capítulo anterior. A Ricardo le encanta el fútbol, claro. El modelo chileno nos pide a los artistas que seamos polifuncionales. Eso significa que tenés que ser o profesor taxi o dedicarte a otras labores del quehacer diario de la ciudad para poder subsistir. Sí, eso es verdad. Entonces el artista en Chile es un porcentaje yo diría casi totalitario, siempre está en dos lugares a la vez. Entonces, en esta misma exposición es un conjunto de aportes afectivos y intelectuales, evidentemente, que hace que nos podamos reunir y movernos, porque la producción de esta exposición no tuvo no hubo dinero de por medio, salvo la grata invitación del Museo de Arte Contemporáneo de esta sede. ¿En serio? De esta sede. ¿Se consiguió...? Es que nosotros postulamos el proyecto a varios lugares. El que nos acogió acá fue este museo, dirigido por Francisco Bruñoli, que pertenece a la sede de Quinta Normal, que eso también es interesante decirlo, porque desde el año 2005 esta sede funciona en este lugar, ¿de acuerdo? Sí. Porque la otra es la del Museo del Museo de Bellas Artes detrás. Y que está compartida con el Museo Nacional de Bellas Artes. También cabe destacar que esta es una sala de carácter universitario que abre sus puertas a todo tipo de proyectos que se presentan y se pueden concursar. Nosotros en este momento estamos compartiendo con dos artistas más que no pertenecen a esta curatoría, pero en general tenemos casi el 80% de la sala. ¿Estáis con él? No, bueno, sí, con Rolando Cisterna. Sí. Y también está y el otro chico que está acá, Francisco Rodríguez. El resto es una colectiva como bienal que tiene alrededor de 30 artistas de diferentes nacionalidades. Sí, eso me encantó todo lo que... O sea, el lenguaje que tuvo que se transforma en la nómade está muy bien, está genial, o sea, nada más que decir, cabrón, tienen que venir para acá. Ahora, tienen que venir para acá cuando yo saque el video. Quizás lo sacaré después y no vienen para acá, pero voy a hacer un video, voy a contar, así como recorrer todo, ojalá que no me echen. Y lo ponemos acá al lado aquí, mientras nosotros conversamos, puedan ver como la obra de... Mira, lo interesante de esta muestra es que va a estar hasta octubre. Entonces hay un buen tiempo para ponerse al día de eso. Lo otro que llama la atención es que, como te decía, somos artistas de diferentes países. Sí. Hay polacos, hay catalanes. Sí, está el trabajo de... ¿Cómo se llama este cabro? Arcadius. Lo que pasa es que vas a encontrar 4 apellidos difíciles de pronunciar. Sí. Pero tengo el pero están ellos que vinieron efectivamente desde Polonia y estuvieron de los 5 que están exponiendo acá, porque hay una chica también. Sí, una chica también, sí. Hay una... 3 vinieron a hacer su obra acá en el lugar. Entonces, sí, estuvieron trabajando aquí durante los 10 días anteriores a la inauguración. Bueno. Son horas que tú vas a ver
y que tienen un poco ese fenómeno de la producción en el lugar. Casi como el arte en vivo, pero casi como el arte en vivo, porque el arte en vivo es como tú estás ahí, viene la gente, esto es como antes de la exposición. Pero es que eso se usa en general, que en la producción de la obra. O sea, lo que se plantea normalmente al proyecto de una curatoría como esta es lo que se va a hacer, y después hay que construirlo. En 10 días. Es más o menos depende de la persona, ¿no? Y, como te digo, están ellos, está un catalán, Xavier Deu, sí. Hay un colombiano, hay argentinos, hay chilenos, hay ecuatorianos. O sea, hemos ido armando una red latinoamericana y con algunos artistas invitados de Europa que nos permiten girar y movernos por zonas que no necesariamente son los centros más importantes del desarrollo del arte. En general estamos buscando proyectos donde estén en los límites de la periferia, ¿no? Bueno. ¿Por qué? Capital bruto, gross capital. Porque efectivamente hay una conversión económica que significa lo que realmente tú debieras pagar por el precio justo de las cosas, ¿no? ¿Ya? Eso es como lo bruto. O sea, ¿cuánto es tu capital? Mi capital es la esencia de la producción de mi obra. Eso es capital bruto. A lo mejor si el capital, ojo que esto en términos, te lo estoy tratando de transmitir en términos donde yo no soy especialista, que es la economía. Ya. Pero efectivamente después tiene un valor agregado que normalmente viene con las ganancias. Nosotros estamos antes de las ganancias. Sí, pues cualquier productor. Pero en esa parte de la producción no tiene que ver necesariamente con lo físico de las obras, ¿de acuerdo? Tiene que ver con el pensamiento político de la exposición y del grupo con el que hemos conformado. Sí, absolutamente. Sí, fuera de lo físico y la obra. En general, cuando yo te hablo de política, hablo de la labor del ciudadano y el artista que logra ver los problemas que la aquejan. Sí, pues se nota demasiado en la exposición. Sí. Hay diferentes miradas sobre estos temas, porque más allá de que hay una curatoría central, está toda la libertad para que los artistas ingresen al problema curatorial y aporten desde sus miradas. Sí, a mí el que más me llama la atención es el del Arcadius de Aguilar. Un cuático, mete eso. El que está en el hielo. En el hielo, sala 4-5, no sé cuál es de dos. Pero después la van a ver en el video que está acá al lado. Va a ese botellito y es súper inquietante. Es que es difícil de aceptar porque lo que hace es nadar por debajo del agua y volver a salir en otro lugar y vuelve a hacer y hay un loop constante donde él está vinculado con un video paralelo donde hay están una serie de hechos históricos propiamente chilenos. Ahí también está imágenes de este canal de televisión antiguo, ¿cómo se llama? Bueno, me acordé. Está acá abajo. Síntesis. No. Sí. Bueno, la cosa es que es interesante porque es de los años 80. Sí. Y hay una convivencia, es un video que está dividido a dos partes, y creo que es una de las piezas que tiene real interés. En general me atrevería a decir que para no ser indiferente con el resto de nada. Sí, es un caso puntual que yo no tomé. Exacto, pero si tú miras cada una de las historias de las obras, porque además hay una muy buena museografía, además también hay un departamento de vínculo con la comunidad a nivel de conversaciones a las que nosotros estamos dispuestos a venir cuando se arman ciertos grupos. Hay una sala de la UECH, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que esto es de la Universidad de Chile, entonces todo está vinculado un poco a cómo la universidad educa y tiene un departamento de educación, de mediación, o el nombre que tú le quieras poner, no me acuerdo exactamente el nombre que recibe. Pero en general, la oportunidad que nos dimos acá era de poder congeniar en relación a los diferentes tipos de caracteres, pero fundamentalmente venir a exponer en este lugar que es muy importante para el arte contemporáneo en Chile. Sí, yo recuerdo, hace mucho tiempo atrás, yo estaba muy chico, estaba en las Noruegas, y entré en una sala como esta y veía arte contemporáneo. Y tuve la suerte de ver arte contemporáneo. Y fue como, esta weá no se veía acá, en mi país, lo que yo había visto. Y hoy día me encuentro con esto y es como, me acordé, no sé cómo es la palabra, pero que, uy, está pasando. Más con la obra esta que cagüita sobre la obra ¿cómo dice? Democraputa, no, Capital. Sí. Lo que pasa es que es bien interesante lo que pasa, porque este fenómeno del arte contemporáneo en Chile no es de hoy, no es de ayer, es hace mucho tiempo. Lo que pasa es que probablemente estamos un poco más lejanos a la... Sí, te voy a hablar como en términos pedagógicos, ¿no? A la lectura, te digo por acercarlo un poco, a la lectura de estas obras, porque necesitamos leer un texto para poder entender el contexto, a pesar de que hay obras tan tradicionales como la pintura sobre tela. Sí, que ya vamos a ir para allá. Yo apunto, obviamente, a mi trabajo, porque efectivamente creo que siendo el formato tradicional. Sí, siendo súper tradicional, es súper difícil aportar dentro de eso. Que nunca lo había pensado así, tienes razón. Porque es al revés.
sea, lo difícil es que desde la tradición tú puedas plantear ciertos cánones. Sin embargo, la pregunta que viene a continuación, ¿y qué es lo contemporáneo? Sí, que es una buena pregunta. ¿Te hago la pregunta? Pues sí, excelente pregunta. Mira, yo no. Oye, y Ricardo, ¿y qué es lo contemporáneo? Excelente pregunta. Lo que pasa es que es difícil definir los límites de cada espacio de temporalidad, pero es lo que cohabita contigo. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo actualizado? También es lo que cohabita contigo. Ahora, ¿qué pasa más allá? Es lo que tiene que ver con los riesgos que tiene la contemporaneidad o la mantención de ciertas tradiciones. Ahora, ¿cómo yo tomo esto de lo contemporáneo? Porque puede ser lo que cohabita conmigo, lo tomo y lo pongo en una expo, por ejemplo. Pero yo pensaba, por ejemplo, ahí arriba del museo hay un vidrio que le faltaba, la verdad que te contaba, sí. Y eso ya podría ser algo, porque constituye que falta algo, nos falta un objeto, falta aquí, lo puedo sacar, desenmascararlo, le pongo un texto, ¿cómo se llaman estos textos que van acá al lado? Una cédula. Claro, lo pongo y digo, esto lo constituyo yo como obra. Es que de eso se trata. Lo que pasa es que todas aquellas cosas que tú tomaste como ejemplo son determinaciones que el artista vuelve a insistir en ella para señalar cosas que le interesan. Lo que pasa es que la producción del tiempo de señalamiento de un artista hace que vaya desarrollando un discurso con la misma intención. Entonces, el gesto que parece espontáneo en algún momento es la hebra de la madeja, nada más. Claro, entonces lo que se me ocurre a mí es porque hace rato vengo pensando en ciertas situaciones que pueden encasillar en alguna parte están en ese limbo de intuiciones que si queréis llevarlo al campo de lo visual y queréis cambiar de rol y volverte artista, el intento lo puedes realizar, si eso está a la mano de cualquiera. Bueno, el problema es que se tiene que transformar en una investigación. Sí. Con unos resultados que en este caso que son visuales. Sí. Entonces no es algo que sea el privilegio. Lo que pasa es que sí es cierto. Es que se comprendiera como que fuera privilegio, claro. Es que es más difícil entrar a esto porque el modelo autodidacta es complejo. Sí. Y Chile particularmente, como fenómeno latinoamericano sobre todo, lleva muchos años dedicado a la academia para formar artistas. Sí. Si tú le preguntas a artistas que... No, pues si parte desde la... Sí, te cacho. Sí. Esto tiene... La formación de artistas en Chile, vinculado a la universidad, tiene más de un siglo. Sí. Eso no sucede en muchos lugares, incluyendo Europa, donde las academias estaban separadas de los llamados centros universitarios. Entonces la pregunta pudiera ser, ¿qué hace las escuelas de arte al interior de una universidad? Para algunos eso es sospechoso. ¿De acuerdo? Que tiene que ver con la autonomía y incluso el tipo de producción de conocimiento que se genera al interior. Sí, ¿y de cuántas universidades tenemos de arte? Está la Católica, está la Chile, está la... no sé, es una decena por lo menos. Sí. Para un país como yo pienso que son poquitas, pues claro. Son pocas porque tú nombras 10, pero son muchas en relación a la producción de estudiantes. Saldrán al año 300 estudiantes de arte en todo ¿Entre todo en total? En Chile, sí. La Católica sacará 70, la Chile sacará 70, la FINI sacará otros pocos, la Diego Portales sacará otros pocos, claro. La de Playa Ancha sacará otros pocos, la de Concepción otros pocos, y así suma y sigue. Entonces, el caballero que le por eso la cuestión es un poco así. Sí, es más fuerte de lo que yo pensaba. Claro, porque uno, es que bueno, también como ciudadano a pie, esa frase me encanta, ciudadano a pie, empezás a encontrarte con estos elementos en la medida que tú los vas reconociendo y te vas interiorizando en todo el tema, y después se te abre un mundo, como comenzábamos antes, oye, ¿dónde conociste a este cabrón? Lo conocí en la sala, no sé cuánto. Y empiezas a cachar que, claro, hay mucha más gente de la que tú conocías. Hay un circuito, pero además acumulativo, te estoy hablando de cada año. Y súmale a los autodidactas, a los fotógrafos, a los arquitectos, a los escultores que están también... Sí, pero eso son disciplinares. Pero yo me refiero a las otras disciplinas que luego terminan y devienen en artistas. Ya. Que estudian diseño y terminan en arte, que estudian fotografía y terminan en arte. Sí, pues. Durante un tiempo, los abogados terminaban siendo artistas. Claro. Bueno, sí, pues. Ahora, hay definiciones que siempre están un poco en cierta crisis. ¿Qué es un artista? ¿Y de qué debe hacer? ¿Un pintor es un artista? ¿Y eso pasa en el contemporáneo también? Es que lo contemporáneo es una pregunta que está abierta. Yo creo que tiene que ver con las insistencias de la persona para dedicarse a la actividad. Ahora, los logros es la apuesta que cada uno tiene. Porque el estar en un museo a mí no me garantiza ser mejor o más potente en términos de conocimiento, habiendo tanto recorrido y tanta gente en esto. Yo lo entiendo, pero hay gente que esa dinámica la toma como el reconocimiento público de quién es artista. Como, tú eres artista porque estuviste estuviste en el café no sé cuánto, estuviste en la ciudad no sé cuánto, entonces el mismo se empieza a reconocer como artista y sus pares le empiezan a reconocer como artista. Es un rol social. Y la apunta, tú eres artista porque te he visto aquí, te he visto acá, te he visto allá, pero en el interior, el reconocimiento interior que él tiene que hacer para poder...
Una es un poco eso, porque finalmente la pregunta eterna que tiene cada artista en general. Hay egos más grandes que otros, ¿no? Sí. Pero la otra definición que es interesante, que también la hablamos en el capítulo anterior, es que son tus pares los que de alguna manera definen. Sí, pues. Ahora, mientras los pares tengan más reconocimiento, probablemente tu sensación es más altanera. Mira, es un juego de ego. Sí, un juego súper complejo. Sí, es difícil. La ecuación no es fácil. Sí. Oye, pero haciendo un switch y dejando eso de lado, podemos meter casi, y contigo siempre son como 3 o 4 programas lo que podríamos grabar, y me encanta esta situación porque yo aprendo más, la gente que ve aprende mucho más, ¿cachai? Pues postear ciertas cosas y puta, al final todos terminamos así como, ¿cómo? Nunca lo había pensado, ¿me cachai? Bueno, hoy día esto es, para mí es bacán y es inédito. Bacán es una frase como muy chilena, como se puede entender. Latinoamericana de altura. ¿Ah? Sí, como grosso, casi como del grosso, ¿cachai? Y estoy con tu obra. Y esto es muy, para mí es inédito porque estar delante de tu obra, dentro del mismo espacio donde se expone tu obra, con el autor de la obra, hablando de la obra, es genial. Mira, tú llegas acá y dices, oye, hay texturas que ya no había visto. Yo me emocionaba viéndote a ti, así muy plenamente, viendo que tú habías descubierto cosas dentro de tu obra que no la habíais visto hace un rato. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que generan niveles de alerta. La idea de dedicarse a esto es que la obra constantemente te sorprenda, que los problemas se siguen abriendo y que tu curiosidad siga avanzando. Entonces, cuando yo veo mis obras acá, cada día que vengo a verla, para mí es una sorpresa, si finalmente tampoco es el cotidiano exhibir en un museo de arte de estas dimensiones. Hay personas que tienen mayor ritmo, hay gente que ha avanzado más, hay artistas de renombre que efectivamente esto es casi parte de su ejercicio. Sí. Pero en Chile no es tan fácil exhibir porque tiene un costo que no es alto, no es bajo. ¿Ah? ¿Y ese costo cuál es? Los costos tienen que ver con que tenés que dedicarle tiempo a esto, tenés que invertir dinero. Claro, tenés que preparar la obra. Hay una serie de ejercicios que la gente, claro, ve en esta parte y que probablemente lo suma a ese romanticismo que después lo va a vender y que no sé qué. Claro, es un objeto, pero no sé si es necesariamente por lo que los artistas en general debieran trabajar. Hay unos que sí trabajan en función de eso porque viven de la venta, sí. Pero ahí donde uno dice y se pregunta cuánta determinación tiene el artista por mantener la independencia de los resultados de la obra sin estar vinculado a lo que posiblemente se pueda vender o no. Oye, está bueno eso, sí, está muy caro. Ya, pero es esa pequeña resistencia, la resistencia frente al modelo económico donde todo tiene un costo. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí cross capital. Por eso te digo que nosotros de alguna manera eso, sí es cierto que más que la manera en que el soporte, que es un soporte de manera de hacer que ya está archiconocido, no es probablemente aquí todos los soportes de las obras de todos los artistas, sean cuestiones cotidianas, entonces uno se tiene que ir al lenguaje que trata de producir ese grupo. Sí, por ejemplo, el que estaban allá con que tenían... ¿Mire usted? Bien. Hola, Master, ¿cómo está? Bien. Bien. Entonces, dentro de ese vínculo, lo que van a ver en esta sala es algo que probablemente suena a mucha tradición. Uno no viene a venderle pan a los panaderos. Chile es un país de artistas. Sí. Hay muchísimos. Y hay muchísimos poetas, de todo lo que tú quieras, pero cuando llegas acá, ¿cuál es el riesgo? El discurso que tiene al interior de la obra, y ahí donde uno dice, bueno, sabes que esta parte de la realidad me está afectando, y no afectando en términos de valor, sino se está transformando en mi atmósfera diaria, ¿de acuerdo? Y ahí donde yo digo, sí, lo que puedo yo hacer es algo contemporáneo, está pasando en mi país y está probablemente como tema, en este tema, nos está incidiendo en esta serie constantemente que es un problema de la frontera. Perfecto. Y ahí metimos de lleno el tema que estuve hablando sobre la serie, claro. O sea, esta serie yo la venía trabajando con diferentes variables, con algunas otras exposiciones, pero cuando me piden hacer algo para acá, había sido justo en la época en que me había tocado ir a otro país y ver un gran letrero que decía control fronterizo. Ya. Control de frontera, en inglés. Ya. ¿De acuerdo? Sí, clásico. Y yo miraba el letrero y estuve como 5 horas esperando ingresar a ese país y veía constantemente el letrero. Y la duda, era Inglaterra, era Londres, había tanta gente de tantas partes que yo la verdad que veía a casi un zoológico esperando entrar a otro zoológico, ¿no? Bueno. Porque Londres también tiene... ¿Por qué no? Es un zoológico. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estábamos ahí, esperábamos, y yo veía un letrero que decía UK Border. Nada más. Entonces, cuando llegué acá, empecé a pensar en eso porque me daba vuelta a una situación, y tenía que ver con esto de
los nuevos migrantes que están llegando a Chile. Sí. Y en esta serie yo quería congeniar algunas cosas que tenían que ver con eso. Por eso este conjunto de obra tiene un grabado, 3 pinturas grandes y una pintura más pequeña en un muro que debe tener 5 metros de largo por 4 de alto. ¿Ese grabado? Ese grabado, que es una cita a Malevich. Con los cuadros negros. Sí, exacto. Son 4 cuadros negros. Aquí hay varios tipos de obras que van a hacer lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, tenía claro de que quería pasar del dibujo a la pintura, que era la última serie que yo había estado haciendo, sí. Y presento 3 cuadros donde son 3 manchas negras. Si tú las miras en términos abstractos, sí, no son más que manchas negras. Sí, más allá de que uno tenga... que haya signos que recuerden, sí. Que tenga un vínculo con lo antropomorfo, ¿no? Sí, como chinchorro, de esta forma, claro. Hay de todo, porque sí. Este puede ser una máscara, el otro puede ser un cráneo, el otro puede ser, qué sé yo. Ahí vamos a ir para allá. Sí, son 3 piezas distintas, ¿no? Y hay una manera de pintar que está dividida como en 2 partes, ¿no? Un post-dripping, si lo pudiéramos nombrar. Post-dripping, claro. Sí, está bien. Mira, nombres tú puedes inventar. No, está bien, lo que tú quieras, porque efectivamente casi todo el centro negro no hay pinceles de por medio. ¿Y ya te he hecho son a puro chorreo y depositar de pozas de pintura negra que se van a acomodar. ¿Qué material ocupaste? Es acrílico sobre tela. ¿Acrílico bien denso? Diferentes densidades. Perfecto. Para que logren ciertas... Lo que pasa es que tú vas a ir tratando de desarrollar diferentes planos que van dando diferentes soluciones gráficas, o sea, pictóricas. Sí. Y luego obviamente está ahí un par de determinaciones que son la utilización del color y el alto contraste. Sí, entonces, en este caso, hablamos del programa anterior. Constantemente me llamaba la atención la orografía de los haitianos, el color negro de los haitianos. De cómo tiene matices de ciertas... Pero que tú tenías una suerte de prejuicio, porque ¿cuánto te puedes acercar a un haitiano que no conoces? Puta, no sé. ¿Cuántos son lo más cerca que has estado de un afroamericano? Puta, bien cerca. ¿Ya? Sí, bien cerca. Tú más cerca que yo, entonces... sí. Yo he tratado de... Sí, esto es más un chiste, ¿no? Sí, no, sí. Entonces, cuando tú empiezas a mirar esto y le sumas algunas otras cosas que daban vuelta en mi cabeza, como era lo volcánico... ¿Ya? ¿Y por qué lo volcánico con respecto a la porque yo tengo la sensación de que esto es súper de tierra quemada. Ya, perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Pero que también tiene que ver con otra cosa. El migrante vive sus propios volcanes. Es súper difícil de tratar de entender si no... Vive sus propios... o sea, tú lo llevas a lo que te pasó a ti antes de pasar a la frontera. Pero que eso era un hecho casual que me quedé pegado en un letrero, porque yo viví 7 años fuera del país. Sí. Entonces, dentro de esa noción, lo que tiene que ver con empatizar con el otro, primero es reconocerlo. Sí. Entonces, ¿por qué es más complejo reconocer este nuevo habitante? Que puede ser colombiano, venezolano o donde venga. Ahora, cuando tú dices nuevos volcanes, es porque yo quiero decir un nuevo volcán, es como un nuevo volcán que hace, me deja una herida, pero después cicatriza, después que vuelve a quedar... Esas se llaman úlceras. Vale. ¿De acuerdo? Cuando yo lo hago y está en la zona de la mirada, es porque efectivamente su mirada tiene fuego. Fuego de diferentes tipos, que pueden ser desde la tristeza hasta las alegrías. Sí. Pero la ira, la rabia, lo que sea. Pero tiene que ver con el desplazamiento. Entonces yo trato de vincularme en la pintura con gestos metafóricos o de diferentes tipos de figuras literarias que a mí me dan un cierto sentido simbólico. Sí, porque ¿qué es lo que tiene tu pintura y tu dibujo? Me interesa eso. Sí. Ahora, se provoca, creo que de alguna forma emite eso. Ya, pero sí. Para poder plantear este tipo de inmigración yo hago 2 gestos más, que es el grabado y una pintura pequeña. Sí. Cuando pasemos a las otras obras te voy a explicar un poco qué significa, cómo se arma un conjunto para explicar un problema en una pared. Perfecto. Y antes de que pasemos a la otra obra, ¿por qué decides quebrar como la línea de horizonte, si es que fuera horizonte, no sé? Porque hay una serie de cuestiones que son tradicionales en el límite de la pintura. ¿Tú te acordás de la Gioconda? El cuadro tan... Sí, o recuerdo Francis Bacon de cierta forma cuando también rompe lo que tú queráis. Pero ¿dónde la primera ruptura? Puede ser anterior. Pero la que yo recuerdo es de la Gioconda, que siempre decía, no, este paisaje corresponde a esto y esto otro. Bueno, esas son las 2, que son paradigmáticos, ¿no? Pero además visualmente me genera un problema de espacio, porque están tratados los amarillos no planos, sino con quiebre de perspectiva y profundidad. Entonces, hay de alguna manera la cuestión matérica de la pintura y un poco la sugerencia de las tridimensionalidades propias de la pintura de la representación. Bueno, sí, pero ahí te va batiendo si siempre, mira, somos tan híbridos en todo tipo de estructura que tú chupas de dónde viene. Sí. En términos muy originales chilenos, nuestra cabeza igual es una champurria. Sí, absolutamente.
¿Cachai? Entonces tenemos que tratar de ir decodificando. Sí, me cagaste, está muy bueno. Sí. ¿Cachai? Por eso no... Claro, luego es ver si la obra tiene la presencia, obviamente estética, porque está llevada dentro de esa tradición. Cuando vos dejas tus redes sociales, las redes sociales de abajo del Master of the Universe. Oye, cuando tú dejas tu foto con los alumnos en tu Instagram, digo, pero ¿cómo le explicáis esto a los alumnos? ¿De la misma forma? Porque dentro del lenguaje ellos están viendo, claro, tú te alejas y dices, de un rostro. No, pero es la mancha que quizás parecen cosas para ti, que dentro yo ocupo ciertos artilugios para evocarte una imagen mental que es la que yo quiero proyectar hacia ti. Pero a un niño, por ejemplo, los escolares, cuando veían tu obra en esa foto. Es que, a ver, parte de esas dudas yo las resuelvo pensando en que la esencia de la pedagogía tiene que ver con un intercambio de pares, así sea un niño pequeño. Los veis como tú. Entonces yo, de hecho, tú me hablas de alumnos y yo ya no hablo más de alumnos, no he hablado nunca de alumnos, son estudiantes. Están en un proceso de transmisión. Ayer estuve en un examen de grado de un alumno que para mí es muy valioso y me tenía aprendiendo en el examen. Me estaba enseñando todo el rato. Entonces, era una cuestión que, si bien uno continuamente escucha y no tiene que ver con la profundidad de los conocimientos, sino el contexto de los conocimientos, sí. Para mí no es complicado entender lo primero, que en términos de mi pintura y la relación que yo tengo con la academia, ¿sí? Mi trabajo no es importante para mi clase. Ellos son los que están trabajando. Entonces, es rara vez que yo... Mira, el lunes comienzo las clases otra vez. Voy a traer a mi alumno y vamos a hablar de procedimientos de todos los artistas acá. ¿A qué hora lo hacía eso? Eso va a ser a las 2 de la tarde. Sí, sí, bueno, es que parecía que documentarlo, que está muy bueno. Parte de lo que pasa. Entonces, yo no... Va a ser... El objetivo no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el contexto, de qué significa... ¿Cómo yo llego a producir un problema? Porque lo que uno le puede entregar son ejemplos de producción. Sí. A mí la noción de maestro y discípulo es una noción que me parece anquilosada, no tiene sentido. Entonces, cada vez que alguien que quiera estudiar pintura cree que tiene que buscar un maestro, que se busque un maestro de la vida, que busque en otros lugares. Pero que lo que le van a enseñar, si quiere técnica, que tenga claro que es técnica. Si quiere encontrar un maestro, la va a tener más difícil para encontrar un maestro técnico y además que tenga una concepción más compleja, holística sobre lo que es el fenómeno del arte. Eso es más difícil. Sí, eso es más difícil, claro. Entonces, por eso cuando tú me preguntas por mis estudiantes, digo, mira, mis estudiantes ven las cosas que yo hago porque son públicas. Pero hay gente que no tiene ni idea de lo que hago porque tampoco soy tan público como otros artistas de mi generación. Es un poco eso. ¿Y para un niño chico, por ejemplo, 12, 13 años? Un chico entra por otras percepciones. Entonces la conversación no es tan compleja en términos del desarrollo si tú le aportas nuevo vocabulario para que vaya creciendo en su desarrollo. Pero fundamentalmente lo que hace es tratar de entender cómo su psicología, en la madurez de su cerebro, puede acercarse a problemas simbólicos y compararlo con su época. ¿De acuerdo? No le puedes pedir silogismos complejos a un niño de 13 años. Sí. Más encima tampoco se ha desenvuelto en esa situación. Ahora, a menos que se haya desenvuelto en esa situación desde pequeño. Sí, pero aún así, a veces también te vuelvo a decir, es por convivencia. A veces las personas no tienen que necesariamente recibir esto digerido. Sí. Tienen que estar en el lugar de las cosas. Sí. Hay un artista acá, que yo tengo un relato de familia que era como no sé cuánto. Todo eso pasa, que son biografías, sí. ¿No? Pero fíjate que hay una cosa que es interesante. Hay personas que viven como gatos y no hablan con los gatos, conviven con los gatos. Bueno. Entonces, si tú lo miras... está muy bueno, déjala acá abajo. El ejemplo puede ser un poquito burdo. No, está bueno. Pero tú sabes, reciben el cariño como gato, te miran como gato y dicen, ¿cómo aprendió? Sí. Por eso el capital cultural de una persona tiene que ver con el contexto. Por eso es interesante que el lugar donde uno viva se llene de contexto. Si tú no lo tienes... por situaciones económicas, por situaciones de donde viven, sal a buscarlo. Sí, pues búscalo. Sí, está. Y habemos muchas personas ávidas de conversar sobre lo que hacemos. Es que también te tiene que ir con inquietud de ese personaje. Sí, pero ¿cómo le generas inquietud a una persona? Hay personas que son generación espontánea en una familia, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Pero sí. Hay un ciclo. Hay cosas que son más lentas. Sí. La otra vez leía que creo que son 7 generaciones para sacar a un pobre de su pobreza en Chile. 7 generaciones. Estamos hablando de 120 años. Sí, pues son como 300 años. 120. Son cada 20 años una generación. En Chile. Pregúntate en otros países de Latinoamérica como Haití. Entonces, el viajar a Chile bien vale el esfuerzo. Como decían, París bien vale una misa. Entonces, es lo que pasa. Por eso la gente se arriesga. Entonces,
Porque dicen, bueno, ¿qué vienen a hacer acá? Lo que este país necesita, si este país necesita más gente. Y gente porque no solo porque haya que material productivo en términos económicos, sino porque nuestro paradigma mental lo debemos cambiar, porque si no nos vamos a ir a una glaciación. Me gusta esa frase, ¿qué vienen a hacer acá? Dejando el cuerpo de obra completo en una pura foto. Es que se ha vuelto muy fascista la relación entre las personas. Y es porque todo está vinculado a números. Entonces, el otro no te sirve, claro, es un poco incómodo porque tienes que aprender las nuevas relaciones. No debe ser fácil convivir con personas que no hablan tu idioma, pero la mayoría de los chilenos que en la historia de nuestro país han sido inmigrantes, lo mismo se decía de nosotros afuera. Entonces, es un fenómeno que la gente tiene que empezar a entender, pero también la gente que tiene la posibilidad de transmitir estos conocimientos, que no lo utilice para sus propios fines y no manipule la llegada de nuevas personas a este país. Eso está bueno. Porque finalmente hay discursos que sirven para tener el poder. Entonces termina siendo estos haitianos, por ejemplo, el chivo expiatorio. Sí. Yo digo haitiano porque para mí son manchas negras también. Sí, claro, depende de cómo se tome. Claro, pero ¿por qué está este color? Porque este color cerca de la plaza donde yo vivo corresponde a la ropa, está en todo Santiago, que ellos usan cuando trabajan en los parques. Bueno, sí. Así de sencillo, si no es tampoco más complejo. Mira, sí, la semántica es bien sencilla. Mira lo que te voy a decir, que va a sonar muy extraño. Venía en una micro cruzando por la Alameda y en el centro de la Alameda hay una escultura de un gran león. No me acuerdo de quién es, pero vive en la micro. Ya, ¿sí? Y habían 4 afroamericanos, no sé de qué nacionalidad, pero probablemente hayan sido haitianos. Y los 4 estaban mirando el león así. Yo iba pasando por atrás y era una foto de selva urbana, si lo queréis mirar de alguna manera. Sí, está muy bueno. Y yo decía, esas son las contradicciones que uno empieza a ver en esta ciudad, porque tiene una serie de prejuicios y vincula al negro con su primer origen. Por eso, hasta no hace muchos años, al chileno siempre le preguntaban afuera en qué parte de la selva chilena uno vivía casi. Claro. Ahora, si tomamos esa escena, yo pondría un cazador arriba del león. Podía armar, porque efectivamente el ejemplo que te doy es algo que yo observé, no es algo que yo me haya creado. ¿Entiendes? O sea, no era un Photoshop de una escena. No. Eran haitianos trabajando en los parques de la Alameda. Es que está muy buena la visualización que y eso fue sábado en la mañana. Entonces, claro, cuando yo llegué a mi casa y le daba vuelta, decía, ¿pero qué es esto? Esto porque efectivamente a mí siempre me interesaron cosas como la pintura negra. No de los negros, la pintura negra como color. Sí, tú vienes con los cuerpos. Estaba pegado con esto, pero estaba pegado con cuestiones simbólicas como las piedras de obsidiana. Entonces todo esto, esta pintura mirada de cerca es muy volcánica. Sí. Entonces tú la miras y la movilidad de las capas de agua, es decir, el acrílico en su estado de suspensión, tienen un poco eso, y son de lagos negros, son de oscuridad negra, son puestas en abismos, ¿no? ¿Sabes, Ricardo, que lo interesante es que cuando uno está con el autor y te cuenta sobre la obra, con la obra al lado, más allá del video, viendo el autor, la gente que está ahora viendo esto, en el celular, en su casa, whatever, su casa, estoy como el típico de TVN, sino en su casa, ¿cachai? ¿No? Pero es distinto, porque yo estoy mirando con lo que me estás contando, porque puedo verlo, y es como in situ, ese in situ es tan importante para poder dejar en el otro un mensaje, el texto, el subtexto, el subtexto, no sé, ¿me cachai? Pero en la televisión creo que es muy difícil que pueda... Es que la reproducción en ningún caso va a acercarse a eso. El fenómeno más cercano es una conversación con un artista. Como probablemente si tú quieres saber de cualquier especialidad, te tienes que acercar al especialista, ya sea un oficio, una profesión, lo que sea. Claro. Es la experiencia del otro el que te puede transmitir una pequeña cercanía. Ahora, ¿por qué los pintores pintan? Muchos de ellos porque siguen un modelo de percepción de la realidad, para poder tener una respuesta sobre ella, y por último, si en términos políticos, es poder resistir a la realidad de la que no estamos de acuerdo. Eso sí que está muy... Por eso el arte en algún sentido es un ejercicio político en términos de ciudadano, y que resiste a ciertos embates que no le interesan que sean hegemónicos. ¿De acuerdo? El valor de las cosas es importante, sí. Es como el eterno conflicto del ser humano, el tener o el ser. Entonces, normalmente el gran problema que tenemos es que en esta ciudad, en este país, se nos valida por lo que tenemos, por ese afán de acumular cosas. Sí, claro, la pintura es una tradición, el arte es una tradición que está en el límite de situaciones que son de élite
porque es para algunos. Pero también eso es un prejuicio. Sí, que se han construido durante el tiempo. Entonces, porque lo que pasa es que tienes que mantener una vida paralela, o sea, de qué comes. Sí, del Uber. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo, sí. Por eso a mí no es un problema. Oye, vamos a la siguiente hora. Sí, ningún nosotros vamos a ir de problema. plano para allá y vamos a ir a la siguiente hora. Ahora sí como... Ya, pues estábamos en el cuadro anterior, nos trasladamos a este. Entonces, la magia de la edición, que cortamos un pedacito y volvemos para acá. Estamos bien lejos, porque esto es como Plaza Sésamo. Cerca y lejos. Yo creo que está más lejos tu definición de Plaza Sésamo que la distancia con la cámara. Ah, también. Pero es que sabéis que de allá nos vemos muy chiquitos y está bien para mostrar la escala. Sí, lo que pasa es que son cuadros grandes. Bueno, acá es lo mismo. Pero Sí. acá, claro, pero es lo mismo, pero es distinto. Es que Es más fuerte aún creo que el que tenía allá. Es que eso tiene que ver con parte de la percepción estética de tu propio trabajo. Son cuadros semejantes que intentan abordar el mismo problema. Probablemente la insistencia es que si pudiéramos, en un solo cuadro, resumir todo el problema, claro. a lo mejor uno pinta en un solo cuadro. Pero como esto, En la vida, claro. Es que uno diría que la suma de todos los cuadros es el único tema durante toda tu vida. Puedes pintar el mismo cuadro blanco durante toda tu vida y eso no te hace menos pintor. No, porque Tu obsesión es tratar de responder a través de un par de elementos. como el cuadro negro que creo que hay es blanco, que están todos los cuadros metidos ahí. Es que no, sí, hay una serie de cosas que se pueden ir viendo. Bueno, se buscan a Malevich van a encontrar el problema y se buscan el manifiesto de Malevich van a entender por qué esa cruz negra y a qué se dedica. Sí. ¿De acuerdo? Sí, Pero sí. cuando uno plantea este tipo de cosas, yo digo, sí, pero ¿por qué los cuadros se parecen? Porque el artista insiste. ¿De acuerdo? Porque no encontró la respuesta. Porque como este personaje, en términos vulgares, no habla, Sí. sino te entrega una serie de elementos para que tú los percibas y los traduzcas, el visitante lo que hace es traducir. Y una cédula que explica el rollo del artista Sí. te ayuda a involucrarte dilucidar. un poquito más. Sí. Pero hasta qué punto tú te dejáis de eso, la persona que viene acá, claro, ahí tiene que ver con la educación, con tus problemáticas, con hasta qué punto manejáis el lenguaje, claro. Pero eso es como... Yo me acuerdo cuando empezó a salir toda esta era digital, hace 25, 30 años atrás, lo que se enseñaba estaba en los niveles de la programación. Después vino una siguiente fase donde los que éramos menos hábiles para programar nos podríamos responder a la pregunta, ¿puedo ser usuario en esta nueva era? Bueno, Sí, pues perfecto. Claro, yo partí como programador, después llegó Windows 3.1, yo soy programador, whatever. Después llegó, claro, nosotros hacíamos las dinámicas para que ustedes trabajen de razón, el lenguaje parte de mucho antes hasta que después se constituye en otra cosa. Entonces, claro, el los usuario, que no tenían esa estructura mental, yo me acuerdo en el colegio, de poder ordenar los fenómenos de la programación, Sí. pensábamos que el nivel de inteligencia tenía una gran distancia. Que ellos eran los inteligentes y nosotros no, porque bueno, en mi generación los que se dedican a las matemáticas eran los inteligentes. Menos mal que con el tiempo se ha ido valorando los diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Sí. Se ha ampliado la noción. E incluso la palabra es la que hace daño. No hablemos de inteligencia. Sí. ¿De acuerdo? Ah, ya, el concepto, antes de, claro, entonces- el concepto de la palabra, ni siquiera la palabra, el concepto de... Es como decir, ¿cuál es el mayor prejuicio que tiene la gente común sobre lo que es un artista? Vas a encontrar una serie de definiciones que a veces no son muy gratas. Sí. Y se encuentran siempre después de los textos. Porque tienen el estereotipo metido en su Según cabeza. Twitter. O sea, Claro, como que es. si tú preguntas qué es un artista, te van a dar, o sea, la mayoría van a vincularlo a la sensibilidad, sin embargo, esa no es la única manera de ser artista. Absolutamente. Hay artistas que no son en absoluto sensibles, mirado desde así, mirado así de palabras que son como estereotipos. Desde lo personal, ¿no? Este bueno es un insensible, ¿cómo puede haber esto? Claro. Depende de dónde tú estés ubicado. O sea, yo también podría decir que utilizar este tema es utilizar el tema. Sí. Es como aprovecharse de las circunstancias, pero bueno, también esa misma pregunta se la podrías hacer a Paul Gauguin, que Gauguin también se va a una isla y establece un vínculo con la gente del lugar para poder huir de ese París, que era el París burgués que él No quería. no quería. No hablo de Van Gogh porque el caso es que se vincula más a este tipo de necesidades, en la necesidad de lo simbólico que le genera en la sociedad, de donde va a parar Gauguin, que es una bonita historia seguir cómo él llega a una isla a pintar. No, es que estoy pensando en que si tú... Mira, estoy pensando en otra cosa. Estaba pensando en el caballero que pasó acá recién, hablando por teléfono, que le va a cagar un poquito el audio, y estoy pensando que si tú te puedes mover un poquito más para acá, porque como es que en cámara, eco, para que quedemos como en 3/4. Aquí. No, yo tengo que ir como por acá. ¿Cachai? Vale. Esto es lo que no se ve, pero igual se ve en mi programa. ¿Cachai? Entonces, visto así, cuando se me pide esto, yo lo primero que desarrollo es una idea
y buscaba una idea de una sensación que me estuviera llamando mucho la atención, punzando. A la cual tenía que dar mi opinión. Es que tú lo contaste anteriormente. Entonces tú puedes decir que la pintura es una opinión, sí es una opinión, pero probablemente la intensidad de la reflexión se transforma en argumentación. Un discurso. Veámoslo así. O sea, yo te digo que las palabras que manejan unas personas u otras hablan de la cercanía que tú puedes tener con la gente o no. Sí. Dentro de mi especialidad, si me toca escribir un texto, probablemente me tenga que poner un poquitito Más denso, claro. más denso. Claro. Pero es por una cuestión que en mi caso es porque pertenezco a la academia, Sí. ¿no? Hago clases en una universidad. Sí, pues si le pedía a otra persona, sí, perfectamente la idea, claro. ¿De acuerdo? Entonces, hay una diferencia entre la lengua y el lenguaje que es interesante también seguir, ¿no? Por eso Pero lleno de conceptualizaciones, sí, pero está en la raja. Porque por eso cuando uno ve una pintura se puede encontrar con situaciones que son nuevas. O sea, yo hace mucho tiempo que no usaba un amarillo para una pintura. Puede ser súper básico, pero para los pintores, en general, usar un amarillo es súper difícil. Pero ¿te viene encima? Pues no, ahí hay una relación de alto contraste, ¿sí? de un color ácido, por ejemplo, como este. No, si esto para color funciona bastante bien, amarillo, gris y negro, sí. Porque es muy publicitaria Sí. en términos reales, Sí. ¿cierto? Pero resulta que para un pintor es súper fácil que esto se ensucie. Ahora, Amarillo nunca queda bien, nunca. Ahora- ¿Amarillo nunca queda bien? es muy difícil. O sea, tú empezás a ver y decir, ¿qué es un color sucio en pintura? Que es un tecnicismo. Es cuando una persona observa un color, entre comillas, y no tiene tanta claridad de definirlo como qué colores. Ah, ya, perfecto. Porque puede ser un verdoso. Ya, pero claro, aquí esto se te puede ensuciar con facilidad, pero esa es como el resquicio del pintor clásico que pues si busca- te vayas al pintor de los 80 que aparezca un amarillo medio verdoso, con un poquito de azul, da lo mismo. Es el contexto de la pintura y qué pintura. Pero en este caso yo necesitaba que fuera limpio. Y este amarillo en general es un amarillo transparente. Para llegar a este amarillo son 5 o 6 capas. No, me contaste que lo pintaste acá. Y pinté los amarillos acá. Que lo hace más cuático porque no estáis viendo la obra puta, lo hace desde... La tenéis en otra... No la tenéis en tu taller, Yo vivo en un departamento que tiene un lugar más o menos grande a entrar para pintar. Pero es un placer pintar en este lugar, pues si tenía todo este espacio blanco para mí solo. tenéis las ventanas gigantes, pero eso veía otras cosas. Po. Y me podía ir a sentar ahí al final de la sala y mirar los cuadros y saber que, Sí. a pesar de que miden 1,95 m de altura, que para un departamento de 2,20 m es, No, sí, hasta la obra este es muy grande, Sí. mira en esta pared. Oye, loco, te podría ya hasta moverlo. De aquí se puede hacer todo Sí, lo que tú quieras. Y entonces en estas tres obras están siempre la misma reminiscencia, por eso parece que el problema que yo Persiste. hablé en el cuadro anterior Sí. se parece en este y se parece en el anterior, es porque eso es. Sí, porque el problema persiste. Existe ser lo mismo. Qué bueno. Y después allá, Es que es lo mismo. Ese también esa resoluciona todo. Po. Es que yo no sé cuál es. Es que hay diferentes cuestiones de gusto. Ya, de porque lectura. Probablemente se puede hacer de mayor interés. Por eso. Yo te decía, el del cómico, el comediante. Ah, ya. Es que ese, no sé si está en el ángulo de la alcanza. cámara. Voy a Sí, ver. vale. Mira, se ve así. Un punto. Pero después yo me voy a acercar, nos acercamos a ese cuadro, ¿te parece? Pero ¿y si nos acercamos de inmediato? Ya, vamos para allá, pues. Sí, pues, porque así yo te puedo entender, para no seguir hablando de la misma. Ya. En este hablemos desde ahí. Me vengo para acá. Mira, la estructura de cómo yo organicé la serie, no cómo se organiza una serie, que es distinto. ¿Tú lo organizaste? Sí, o sea, como yo diseño lo que voy a hacer, Sí, pues, como ideo esto, es porque tenía dando vueltas a una cosa. Y en un momento me encontré, No te perdáis, sígueme contando, es que quiero ver el que plano, cómo en un queda. momento me encontré con un recuerdo. En mi cabeza siempre estaba esta imagen de este personaje que se llama Al Jolson, Sí, que es el comediante que se que, vestía que era un, mira Fíjate lo un poco. interesante de esto, era un blanco que se pintaba de negro Sí, voy a decir a reír. para cantar. Sí, pero era cantante. Sí, no. Si ustedes buscan, si videos. tú buscas, hay muchos, pero hay una película que es la primera película sonora de Hollywood que la protagoniza él. Y se pinta... Se pinta de negro, pero ese era parte del chiste que yo decía, mira, es un blanco pintado de negro. ¿Por qué lo hacían? Porque los negros no podían entrar a ciertas actividades. Claro, está... Lo hacen los japoneses con el Kabuki. Con el kabuki. Claro, las mujeres... Y así muchas sociedades no le permitían el ingreso a las mujeres, menos le iban a proveer a alguien que todavía en ese tiempo, en algunos lugares, a pesar de que supuestamente la esclavitud estaba terminada, Sí. estaba como un esclavo en todos los estados del sur de Estados Unidos, Sí. ¿no? Entonces, visto así, este personaje ya me llamó la atención y empecé a pensar en lo que significa de por qué la gente quiere ser negra, Sí, pues, ¿por qué no? Claro. ¿de acuerdo? Y efectivamente hay un afán
hay diferentes tipos de afones que yo no me atrevería a decir que son antropológicos, pero es un problema psicológico especial, ¿no? Hasta hace 25 años atrás yo era el negro de mi familia. El Pantón cambió. Sí, absolutamente. Y Cuando empiezan a llegar diferentes tipos de intensidades, es como con quién te comparas, ¿no? Entonces este país que ha sido clasista, racista y aporafóbico, que tiene miedo esa fobia a la pobreza, yo estaba pegado con esa imagen, que también se dio en dibujos animados porque ahí después hay una rana que canta, y son unos gestos... Habla que canta es la misma canción. Y de hecho canta otra canción que se llama Mami, y que se la está cantando al papá y a la mamá, y hacen un acercamiento, está en YouTube, lo pueden encontrar, los papás son blancos. Entonces empezáis y eran dos hermanos, este era el más conocido, que eran judíos, de origen lituano. ¿Estamos hablando de qué año esto? 27. Entonces, judíos de origen lituano, con formación de Estados Unidos, del Estados Unidos actual, del Estado actual de Trump, del blanco, y yo dije, perfecto. Pero obviamente mi interés jamás era quedarme pegado en la representación de este retrato de familia, sino que a mí me servía como punto central para la tensión del cuadro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está Malevich en esa cruz negra? Es porque en el cuadro negro de Malevich, otra obra de Malevich, se encuentra con rayos X un texto en ruso que dice dos negros peleando en una plaza. Imagínate tú que yo le pongo a esta exposición o a esta muestra, a esta serie, ese nombre. Me podría haber metido en un problema porque la ironía o el sarcasmo o lo que fuera... O quizás no. O quizás no, pues sí es cierto, pero eso era porque en el caso de Malevich se logró descubrir que esa misma frase era traducida al francés, una frase de un poeta francés de 1895. Es una cita, entonces esta es una cita de una cita de una cita. Entonces yo utilizo una cruz, sobre todo con los problemas que se tiene con la Iglesia Católica en Chile, con lo que significaría una crucifixión negra. Entonces la pregunta es, ¿quién es el Papa Negro? ¿El que está detrás de las sombras? ¿Detrás de la oscuridad? ¿O el que está en Argentina? Es que desde ese mismo punto de vista, entonces esperemos que el actual sea el Papa Negro. Claro. Porque sería simbólico. Ahora, eso es mucho. Yo creo que sí, pero eso puede ser mucho esperar, ¿no? Sí. Y también entraba en otro juego de especulaciones de otro tipo que no van en la... Y ahí sería otro cuerpo de obra. Y probablemente sería otro cuerpo, pero solamente eso me ayudó a entender que una serie de pinturas y una disciplina muy tradicional como pintar y un grabado podía generar la crisis o las tensiones del problema que yo andaba tratando de solucionar. Bueno. O por lo menos dar una opinión como te sugería, ¿no? Sí. Entonces este cuadro además tiene de la mitad para abajo, hay varios efectos, ¿no? Hay uno que tiene una veladura blanca, como si el negro finalmente deviniera en blanco. ¿Sí? Pero además, en la parte del labio superior se está descascarando. Como que lo hubiese empezado. Sí. Eso, técnicamente fue eso. Se saca, se pone la pintura y esto fue casi una cuestión. En principio estaba pintado el negro completo. Esto en términos técnicos para ver cómo el accidente funciona con posibilidad, ¿no? ¿No se pegó la pintura aquí? Perdón, dentro de lo técnico, porque me llama la atención que no estaba seco. A mí ese también me llamó la atención, pero lo que pasa es que las pinturas se secan desde la superficie que tú tocas hacia adentro. Entonces puede estar seco tu tacto. Ah, pero abajo no. No. Bueno, claro, y se lo engancha por el oxígeno que... Exacto. Lo que pasa es que la manera de saberlo, y hay que ser un poquito sensible, y que yo no lo hice en este cuadro, es tocar los cuadros. Cuando tú tocas los cuadros, tus dedos marcan la temperatura, y una temperatura helada te dice que el cuadro todavía no está seco. Ah, porque está haciendo química. Sí, claro. Tiene procesos químicos todavía. Y incluso, como en uno de los efectos que está más allá, la temperatura alta también, si tú la pudieras, produce reacción con la superficie. Entonces, todos estos procedimientos son los que los pintores, en general, en términos tradicionales, perdieron. Sabiendo un poquito más de alquimia, yo sabría más de reacciones de colores. Entonces, estaríamos hablando que el gallo que sabe hacer el color podría saber mucho más de... Yo estoy trabajando con científicos en un proyecto de la universidad y son especialistas en nanotecnología. He tenido que tener algunos vínculos con la química para poder... Yo nunca tuve un curso de química en el colegio. ¿No tenéis por qué? Desde la edad que tengo ahora, obviamente no tiene por qué. Cada uno hace eso. Entonces, cuando se tiro la línea ahí arriba para poder proteger la pintura y a sacarla... Para poder hacer la veladura. Hacer la veladura blanca, porque yo la quería técnicamente así. ¿Sí? Salió parte de la pintura negra. Sí. ¿No es un accidente? ¿Está hecho? Sí, lo que pasa es que lo que yo te digo, cuando un accidente aparece, tú tenés que tener la conciencia muy aguda para que se transforme en una virtud y parte de la obra. Sí, porque además cae justo cae en la boca, claro. Además, finalmente, la piel es todo lo negro que tú ves, ¿cierto? Sí, y además él se pintaba de negro, puta, me da mucha lectura. Ya, pero ¿y por dentro cómo son las personas?
Ahí no se sabe. Todos iguales. Ah, no sé, pues. Porque hay personas que son de Sí, nuevas el problema de la discriminación del negro no es un problema biológico. Ah, no, yo estoy hablando del oscuro. Sí, claro, pero por oscuro. Sí, claro, pero por dentro es que No tiene color. No, que tampoco tiene color. Lo que te digo tampoco tiene color. No es por eso lo que diferencia a las personas es la apariencia. No, sí. Y esta pintura no es habla del problema de la apariencia, pero tiene claro el problema, por lo menos yo lo tengo claro, no es un problema biológico. Sí, absolutamente. Entonces, está bueno. Claro, está bueno el subtexto que llegamos, está bueno. Porque te podéis meter en problemas que tienen que ver con entender la otra edad al otro. Sí. Hoy estaba pensando en otra situación, en el plano, porque cuando tú ves el plano, así, puta, el plano, ven, que te hizo todo, porque estamos cortados acá. Sí. Así que cuando usted está viendo esto, vamos, puta, Es que era la única manera de acercarse al cuadro. Sí, porque una foto y dejarlo al lado tampoco es como lo que queríamos hacer. Y también lo otro que leo es que, claro, él te había pintado de negro y al final, en esa, como que de cierta manera lo desenmascaráis. Mira, claro, alrededor del ojo se nota que es blanco. Acá, en la pintura, en la fotografía, es blanco. Sí, porque hay una parte que no está pintada en la foto que le sacan para esto, que es la foto ícono de este artista. Que además, como te decía, se llama Al Jolson, pero su nombre hebreo era un poquito más complejo. Se puso un seudónimo, o sea, más decir máscara sobre submáscara sobre submáscara para poder llegar a lo que él quiere hacer. Claro, y que además, me encanta el texto que tú decís, cómo somos todos por dentro, somos todos igual, tienes razón. Pues eso es travesti, o sea, en este caso de la apariencia es travestismo. Y si yo me alejo, veo acá una mancha y puedo llegar a verla, a comprender las otras manchas. Pero además piensa que es travestismo, o sea, un judío en diáspora que llega a Estados Unidos, de origen lituano, sí, que se pinta de negro, pero quiere vivir como gringo. Entonces, llevado a la pintura, tú empezás a jugar con esos problemas, pero para que no quede en la divagación mental de una buena conversación, pintáis. Si finalmente, por si se establece como una de las posibilidades del lenguaje, la escritura, la palabra hablada, sí, y la imagen. Pues ahí tenéis tres variables de vínculos para no hablar de lenguaje, ¿no? Que se puede ver en la pura sala. Ya, bueno, aquí se puede ver en esta exposición que cada uno tiene sus propias resistencias, ¿no? Sus maneras de ver todo el problema. Yo te hablo de mi serie porque venimos a ver esta pintura, sí. Pero en general cuando yo hablo de esto es porque lo más interesante para mí es el proceso de las convivencias con mis colegas. O sea, aquí hay artistas que tienen 22 años, hay otros que pasamos los 40 y hay otros que pasaron los 50. Entonces se va armando, sí, de diferentes países, diferentes capas. Sí. ¿Verdad? Entonces había uno más chico que me decía, pero que para él era como, todavía no estaba tan tranquilo de porque estaba con otra generación. Y ese es el prejuicio que tiene este país. Este país está dividido por clases. O sea, esto es como la India. El día que tú no te puedas cambiar de clase, te vas a inmolar, te vas a suicidar, porque se te acabó lo que pertenece. Voy a encarnar en otra clase social, pero... Sí, pero me parece que después de esta viene volver a comenzar, así que reencarnarías en una piedra otra vez. Una piedra. Exacto. Entonces, yo creo que el proceso es interesante. Ahora, esta muestra se abre como una posibilidad que para mí fue un descubrimiento para continuar la serie. Yo realmente estoy fascinado con tu relato. ¿La cámara cuánto llevamos? Llevamos 55 minutos. Deberíamos hacer. Estamos en el promedio de la otra vez. No, otra vez fue como 2 horas. no hicimos una visa, pero fue como 2 horas comenzando y el otro no está editado. No, no está editado. La idea es que no se edite. No. Aquí yo creo que voy a editar solamente los pasos. Los cortes. Sí, los cortes. Capaz que ni lo. No, sí lo voy a editar porque las cámaras, así como la niña. Sí, bueno, una de las cosas complejas de esta sala es que tienes que cohabitar en iluminación con el resto de tus compañeros. Sí, aquí tú quedaste un poquito cojo en ese sentido. Sí, pero también decía, bueno, ya, mira, sabéis que la atmósfera que ese cuadro esté negro, pensaba que los cuadros iban a estar más altos. Hay varias consideraciones que son especiales. Sí, y ahí se cambia también la percepción de ciertas cosas. Tú decías que también podría tirar el cuadro. Lo que pasa es que yo pensaba que el cuadro, el que pedimos primero, pudiera estar inclinado hacia adelante y un poco más alto, porque quería emular las tradiciones de los museos del siglo XVII. Voy a hacer un plano más atrás. Voy a mostrar el cuerpo completo. Ahí. Estos cuadros están a 1,40 m de altura, que no es normal para un cuadro. Ah, mira, dime la marca. Deberían estar más abajo. Yo los quería más altos para poder mantener la perspectiva, alejarte y mirar el plano, que fueran ese gigantismo típico de estos edificios neoclásicos. Sí. Porque alguien se puede preguntar, ¿por qué alguien construye casas tan altas?
Y yo podría decir, ¿por qué tenemos que vivir en casas tan bajas? Claro, ¿por qué no? ¿O por qué tenemos que vivir en casa y no en el suelo? Claro, Sí, pero cuando yo me refiero a los techos y a la altura, tiene que ver con el espacio que tú puedes tener. Hablo de un departamento actual. Sé que tiene muy poco, así tocáis el techo. Pero porque es la optimización del espacio, y el valor de la tierra, y suma y sigue. Porque esto era un privilegio. De hecho, en Chile, el único lugar que se desarrolló y se diseñó para museo es el espacio Bellas Artes Contemporáneo. Este edificio estaba hecho para la Sociedad Nacional de Agricultura, que el 2005 se abre para otra cosa, pero antes había pasado por algo que tenía que ver con medicina también. Entonces tú empezás a mirar y decir, bueno, ¿qué persona vive en una altura como el que puede? O sea, imagínate yo como artista que me dice, no, este loft es para ti. Oh, mira lo fascinante. O sea, yo creo que la mayoría de los artistas visuales, cuando ven una pared de doble altura actual, o sea, por eso hay tantos artistas que quieren tener un departamentito con un techito a 2,40 metros. Claro. Ojalá. No, y lo que se está haciendo ahora, no cae en el loft, sí te entiendo perfectamente. Qué locura. E imagínate luego que además tenés que arrendar un departamento y querés tener un taller. Y el taller, 25 metros cuadrados, serán 200 lucas. Es mucha plata. Entonces, ahí volvemos a lo capital bruto. Es que ese es el principio. El Estado pudiera cumplir algunos roles, sí, los privados también, pero que estamos... Chile tiene un modelo no solo neoliberal, sino aberrantemente neoliberal y especulativo. Es súper neoliberal. Pero esto pasa, si esto no pasa... El modelo que tenemos nosotros es una aberración, como decía. El norteamericano tiene sistemas de regulación que están mucho más orientados a la equidad, nosotros al abuso. Entonces, claro, tú lo miras así y decís, bueno, ¿por qué los artistas tienen que ser de izquierda? Porque no puede ser de otra forma. Porque no tengo un discurso, porque el discurso, claro. Podía encontrar... No, puede ser de otra forma también, pero yo pongo desde mi concepción... O sea, que imagínate, yo estoy pintando en tela, en un lino crudo, sobre tela. Obviamente, depende con quién converse, por qué soy yo. Sí. No, porque tú no te estás saliendo de los cánones para parecer contemporáneo. Es una actividad que es muy burguesa, pero te puedo hablar también de la precariedad de muchos de los que nos dedicamos a esto. La mía no, yo estoy relativamente estable en términos de mi vida, pero hay gente que la pasa muy mal dedicándose al arte. Sí, yo conozco un montón de artistas que la están pasando demasiado. Pero la pasan, para no utilizar otro tipo de adjetivo, pero esta es una actividad compleja. Hay que ser más valiente que la cresta para dedicarse a hacer eso, no, seguir o ser inconsciente. O consecuente. Es que todo lo que a ti se te ocurra son posibilidades de por qué la gente elige esta actividad. Sí. Y eso es lo cuático, que todo puede ser válido. Claro, es más que lo bajáis a un discurso, lo bajáis a una instancia y lo mostráis. Ahora, hay progreso en algunos más que en otros, sí, porque las estrellas se alinean para algunos y para otros. Sí. Pero también hay redescubrimiento y artistas que en algún momento no fueron tan considerados y que vuelven a aparecer. Ahora es más fácil porque las redes sociales, sobre todo, permiten que todos puedan exhibir todo. O sea, pero también hay una masa que ya marea claro. Los árboles se empiezan a repetir, se copian los árboles no te dejan ver el bosque. Pero eso es parte de cómo están cambiando los modelos de lo social. O sea, va a haber una segregación natural si lo quisierais decir. Absolutamente. Probablemente sí, y si no, y si se multiplica, y se multiplica, y se multiplica. Mira, como si se multiplica lo máximo, ya llegaríamos a instancias, que hemos mirado el plano allá, porque lleguemos al cierre. Llegaríamos a instancias de que ya cualquiera es. Pero es que está bien, está bien. Porque no tiene por qué no estar. Todos hablamos, todos pensamos, todos llegamos a una resolución, todos la bajamos, todos hacemos en su vida casa. Todos somos necesarios en este engranaje. Hoy cerremos con esa frase. Me parece necesario. Y todos somos necesarios en este engranaje. Está muy buena la frase hoy día con el antropólogo Ricardo Fuentealba, acá en la Bienal Nómade, que me encanta que pongan el no con acento. Como no made. Sí, no made, ¿cachai? ¿Y por qué pusieron después en inglés? Gross. Lo que pasa es que siempre piensa que esto es un conjunto de artistas que son bilingües. Tienes razón. Sí. No, yo me estaba viendo. Se ponen los polacos sería más inclusivo. Sí, sería más inclusivo, absolutamente. Polaco sería un poquito más pretencioso. Sí, pero está bien. Oye, cerramos el programa del día de hoy. Véanlo, compártanlo. Chao, cabros. Sale bueno, ¿no? Muy bueno.